Hola, comenzamos una semana más y hoy vamos a seguir con los números racionales y vamos a hablar sobre la división de decimales finitos. La división de decimales finitos puede darse, igual que en la multiplicación, un decimal dividido en un entero o un decimal dividido en otro decimal. Si tenemos una división de un decimal entre un entero, lo que hacemos es dividir normalmente. O sea, obviamente tengo que tener cuidado aquí entre las cifras enteras y las cifras decimales. Divido primero las cifras enteras y digo 3 en 2. ¿Cuántas veces cabe? Bueno, no cabe, así que es 0 al cociente. Entonces, lo que hago es bajar este 2 y me paso de la coma decimal. Por lo tanto, tengo que agregar la coma y luego bajar el 3. ¿Ok? Una vez que traspaso la línea de la coma decimal, entonces coloco la coma decimal aquí. Y sigo dividiendo. 3 por 7 es 21, sobran 2. Bajo el 7, 3 por 9, 27, a 27, 0. Y se acabó nuestra división. Entonces, cuando estoy dividiendo un decimal entre un entero, puedo dividirlo de forma normal siempre y cuando mantenga la posición de las cifras enteras. Y en cuanto pase la cifra decimal, entonces tengo que colocar la coma decimal. Puede que necesitemos dividir más. Por ejemplo, si tengo 57,13 dividido en 12, tendría que pensar, 12 por cuánto me da 57 o cerca de 57. Y en este caso es por 4. 4 por 12 es 48. Para llegar a 57 faltan 9. Atravieso la coma decimal, por lo tanto tengo que poner la coma y bajar el 1. Quedaría 91. 12 por cuánto me das, cerca de 91. Sería 12 por 7. Y sobrarían 7. Bajo el 3 y vuelvo a hacerme la misma pregunta. En este caso sería 12 por 6, 72, sobra 1. Aquí ya no tengo más términos en las cifras decimales. Por lo tanto, tengo que empezar a agregar los ceros. ¿Ok? Este es en el momento en que empiezo a agregar los ceros. Y digo 12 en 10, no cabe, entonces 0 al cociente. Agrego otro 0 y digo 12 en 100. En este caso serían 8. 8 por 12 es 96. Para llegar a 100 van 4. Agrego un 0 y vuelvo a dividir. 12 por cuánto me da 40 o cerca de 40, sería por 3, que es 36. A 40 son 4. La pregunta es, ¿cuándo termino de dividir? Bueno, en el caso de los decimales, uno debería dejar de dividir cuando termina la división o cuando algo se empieza a repetir. En este caso, si se fijan, aquí voy a agregar 0, va a ser 3 otra vez, 3 por 12, 36, para llegar a 40 son 4, y ya comenzamos a repetir esto, así que sería 3 otra vez, eternamente y para siempre. Así que estamos hablando de que el resultado de esta división es un decimal infinito semiperiódico. ¿Qué pasa si lo que tenemos que dividir son dos números decimales? En este caso, lo que vamos a hacer es escribirlo de otra manera. Lo vamos a escribir como fracción, ¿sí? Como fracción, porque recuerden que la fracción como tal está definida donde el numerador y el denominador tienen que ser números enteros. Por lo tanto, si tenemos un decimal en el numerador y en el denominador, esto no es una fracción. Simplemente es una división, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es amplificar esto. Lo vamos a amplificar por una potencia de 10 que tenga tantos ceros como el que tenga mayor cantidad de decimales. Es decir, en este caso, el 2,45 tiene 2 decimales, el 3,2 tiene 1, el que tiene más es 2, así que por eso tiene 2 ceros. ¿Ok? Multiplicar por potencias de 10, ya lo vimos, es solamente mover la coma, por lo tanto esto quedaría 245, y aquí movemos 2 veces, nos quedaría en 320. Y lo que dividimos en realidad es 245 en 320. Ok, tampoco es que sea la división más fácil del mundo. Lo que digo es que con este método podemos convertirlo en una división de números enteros
y poder trabajar con lo que ya conocemos. Una división como esta, haciendo un repaso mucho más atrás, la podemos hacer de varias formas. Una es ir reduciendo las cifras, o sea, pensar 320 en 245 obviamente no cabe, ¿sí? Así que va a ir 0 al cociente. Vamos a agregar una coma y le vamos a agregar un 0 acá. Entonces tengo que pensar 320 cuántas veces cabe en 2450. Tampoco es tan fácil de ver. Lo que puedo ir haciendo es reducir 32 en 245 o 3 en 24. Eso nos va a dar una idea de más o menos alrededor de qué número tenemos que multiplicar. Y podemos hacer la multiplicación aparte. O también puedes ir haciendo la tabla de multiplicar al lado. No es necesario que te la sepas de memoria. ¿No? Nadie se sabe la tabla del 320. Eso no es necesario. Entonces podemos hacer 320 por 1, que es 320, 320 por 2, que sería sumarle 320 a 320, que sería 640. Luego para 320 por 3 sería 640 más 320. Luego 320 por 4, que sería 960 más 320. 320 por 5, que sería 1280 más 320. 320 por 6, que sería 1920, 320 por 7, que sería 2240, y luego por 8, que sería 2560. Aquí ya nos pasamos, ¿sí? Por lo tanto, nuestro número buscado es 7. Así que ahí tenemos el 7, 7 por 320 es 2240. ¿Cuánto falta para el 2450? Si no lo podemos hacer mental, lo hacemos en una orillita y eso nos da 210, ¿ok? Y eso sería nuestro resto. Entonces aquí agregamos un 0 y volvemos a hacer el mismo proceso. 320 por cuánto nos da 2100 o cercano a 2100, que sería por 6. 320 por 6 es 1920. Para llegar a 2100 son 180. Agregamos un 0 y volvemos a hacer el proceso. Sería por 5. 1600 para llegar a 800 son 200. Agrego un 0 y vuelvo acá. Cerca de 2000 sería 1920 otra vez, que sería 6. Y aquí podríamos pensar que se va a empezar a repetir, pero no, porque en este caso el resto que nos dio 6 antes fue 2100 y el resto que nos dio este 6 es 2000. Para que funcione y que se empiece a repetir tienen que ser exactamente el mismo, ¿ok? Entonces decimos 1920 a 2000 serían 80. Agrego un 0. Y ahora tengo que buscar 320 para que nos dé 800, que sería en este caso por 2. De 640 para 800 son 160. Agregamos un 0. Agregamos un 0 y buscamos. Y aquí nos da exacto 1600, que sería por 5. Y se terminó nuestra división. Es un decimal un poquito largo, pero es el mismo proceso en todos los casos, hasta que termine la división o hasta que se empiece a repetir algo. Así como multiplicábamos por potencias de 10 y salía fácil, también se puede dividir por potencia de 10 y sale relativamente fácil. ¿Por qué? Porque en este caso, si tengo 2,27 dividido en 10, vamos a tener el número normal y lo que vamos a hacer es mover la coma. Recordemos que al multiplicar movíamos la coma hacia la derecha. Entonces al dividir vamos a mover la coma hacia la izquierda. Entonces, ¿cuántas veces tengo que mover la coma? Depende de la cantidad de ceros que tenga la potencia de 10. Así que sería un espacio nada más y lo que no tenemos adelante lo completamos con 0. Así que lista nuestra división. Lo mismo en el caso del 321. En este caso la coma está al final porque no tiene decimales y tengo que moverme 2 espacios. Por lo tanto, quedaría 3,21. Listo. Si tengo 12.552,7 dividido en 1000, lo mismo. Tomo el decimal completo y ahora me voy a mover 3 espacios hacia la izquierda. Y quedaría 12,527. Y listo. Así que dividir en potencias de 10 es bastante sencillo y lo vamos a usar mucho. Así que no se les olvide. Ejemplo de ejercicio. Este ejemplo de ejercicio tiene que ver con operatoria con decimales en general, ¿ok? Y aparece una división, así que por eso lo vamos a hacer. Cuando tengamos divisiones de este tipo,
lo mejor siempre va a ser escribirlos como una fracción, ¿sí? Lo voy a hacer aquí apartecito para que lo tengamos claro. Recuerden que se amplifica por una potencia de 10 que tenga tantos ceros como el que tenga más números después de la coma. En este caso, este tiene un número después de la coma, este tiene 2, por eso tenemos 2 aquí. Multiplicamos 1 por 100, tengo que mover la coma hacia la derecha. Por lo tanto, como se mueve 2 veces, quedaría en 10. Lo mismo abajo, al mover 2 veces, quedaría en 1. 10 dividido en 1 es 10. Y esta división nos salió mucho más fácil que la que hicimos en la clase. Así que esto se transforma en 10 más 0,01. Si colocamos las cifras como corresponde, nos quedaría que esto es 10,001. Alternativa correcta, la D. Y esto es de la PSU 2018, el ejercicio 1. Y eso es todo por hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, pregunta o consulta, me dicen nada más. Fue más que nada un repaso de cómo dividir, un problema que a veces muchos tenemos. Así que cualquier cosa que necesiten, me dicen. Nos vemos, que tengan un muy buen día. Chau, chau.